Padre, porque tú eres bueno, Señor. También tu palabra dice Lamentaciones, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Amén. Gracias por esa misericordia renovada día a día, Padre. Ruego, Señor, por este mensaje que se va a exponer esta mañana. Dame la sabiduría, Señor. Gracias porque de otra manera, Señor, no soy de palabras, no puedo de otra forma, Padre. Es claro también que siempre has hablado de distintas formas, Señor, a través de todos los tiempos, Padre. Y te damos gracias en este momento, pedimos la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo, Señor, para este siervo tuyo y de igual forma a mis hermanos en Cristo, Señor, para que puedan recibir tu mensaje, Padre. Prepara su corazón, que puedan engrandecer su corazón, Padre, como se remueve la tierra para recibir la semilla, que es la palabra por tu mensaje, Padre, de esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, el mensaje lo titulé Testimonios de la sanidad de un ciego. Y dice ahí en el Evangelio de Juan nuevamente, reiterando la lectura que hacíamos hace un momento, en el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo número 5, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vamos a hablar entonces, al igual que la semana pasada que hablábamos de que somos testigos y de igual forma nuestro testimonio, vamos a seguir hablando en esta mañana referente al testimonio de la sanidad de un ciego. Yo lo puse en plural, más no en singular, porque nos vamos a dar cuenta a través del desarrollo de este mensaje que hay 4 tipos de personas que se mezclan ahí en estos testimonios. Bien, hermanos, entonces, yo no sé en cuántas ocasiones a usted le hayan pedido una carta de recomendación. Cuando usted recomienda a alguien, es que usted está haciendo una referencia hacia una persona en específico. Pero ¿qué es lo que usted escribe en esa carta de recomendación o de referencia? Por lo regular usted va a resaltar las cualidades, las características, incluso las capacidades de la persona recomendada para realizar X función. Eso es lo que nosotros solemos hacer, ¿no? Bueno, entonces esto va siempre con el propósito de dar testimonio. Nunca va a decir todo lo contrario, ni va a decir los inciertos o los faltantes de esa persona o sus carencias. No, siempre usted va a hablar lo mejor de esa persona en una carta de recomendación. Pues entonces, cuando usted vaya a dar un testimonio de algo o por cierta ocasión de algo que le pidan, usted simplemente hable lo que sea correcto, lo que sea justo. Nunca es bueno anunciar de más o decir cosas que de usted ni a mí nos consta. De la misma forma, entonces, vamos a mirar en el desarrollo de este mensaje cómo estas personas involucradas, cada uno desde la manera o la perspectiva que ellos lo miraban, decían su punto de vista. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Estas palabras las estaba diciendo el ciego que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el ciego dio testimonio de Jesús, no dijo cosas que no habían ocurrido en su vida. Porque a través del desarrollo de este mensaje nos vamos a dar cuenta cómo los fariseos comenzaron a hablar mal en contra de Jesús. Y de Jesús decían que era un pecador. Pero este hombre salió y dijo, bueno, si este hombre fuese un pecador, pues no hubiera sido escuchado por Dios. Dando testimonio, dice, si fue escuchado y yo fui sanado, es porque es un hombre temeroso de Dios, refiriéndose a Jesús. Ahora, ¿cómo dio este testimonio este ciego? Vamos a iniciar en Juan capítulo 9, versículo 1, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Fíjense qué gran diferencia hay en que Jesús vio a un hombre ciego. Si usted recuerda un poquito la vida de Bartimeo, que también era otro ciego, dice que Bartimeo escuchó de Jesús que venía de camino por donde él estaba. ¿Y qué hizo Bartimeo? Dice que Bartimeo gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre Bartimeo y este ciego que no nos dice su nombre? Hay algo muy importante. Este hombre ciego que estaba ahí, que a lo mejor ni ruido hacía, este hombre llamó la atención de Jesús. Esto nos demuestra a nosotros también que Jesús siempre está interesado por cada uno de nosotros. No sé qué tan escandaloso seas para tu adoración, tu alabanza, pero Dios percibe tu corazón. Eso es lo importante. Dios observa esto. No observa si tú levantas manos, si tú cantas con voz fuerte, con voz callada, si simplemente es una comunión muy íntima, muy estrecha entre Dios y tú, pero Dios siempre está observando y está interesado en cada uno de nosotros. No digo que sea malo que tú cantes de esa manera tan efusivamente, como lo hizo Bartimeo, que para llamar la atención al maestro dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sin embargo, este hombre dice que Jesús puso la atención sobre él. Dos testimonios diferentes, diferente tiempo, pero los dos tenían la misma problemática. Mas, sin embargo, uno fue en la búsqueda de Jesús y otro, el Señor, fue en la búsqueda de él. Pero los dos recibieron su objetivo, y el objetivo era la sanidad necesaria. Ahora, ¿has pensado en alguna ocasión de todas las personas que Jesús sanó? ¿Cómo fueron sus encuentros de todas esas personas? ¿Fueron ocasionales o fueron intencionales? ¿De qué manera fueron? Yo recuerdo ese encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Si usted ve el pasaje de Juan capítulo 4, versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Nuevamente te pregunto, entonces, ¿esos encuentros fueron ocasionales o intencionales? Muchos de ellos fueron intencionales. Porque para los judíos no era posible viajar a través de Samaria. Acuérdense que los judíos no querían para nada a los samaritanos. Sin embargo, Jesús en esa ocasión que tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, Jesús tenía que cruzar por Samaria porque Galilea estaba arriba y Jesús estaba en Judea. Tenía que cruzar. Si él no quería cruzar por Samaria, tenía que hacer un rodeo grande. Y Jesús esa vez no. Jesús intencionalmente cruzó por Samaria. Él desafió todo lo que los judíos no querían hacer con los samaritanos. Entonces, ¿qué tan importante es que Jesús siempre busca la ocasión? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos rehusado tener ese encuentro con el Señor? Siempre vamos a buscar atajos, vamos a tratar de desviarnos y vamos a decir: Señor, ahorita no es mi tiempo, es que estoy joven, es que quiero divertirme, es que quiero hacer esto, tengo estos planes, tengo estos propósitos, pero nunca se los contamos a Dios. Entonces, a veces nosotros tratamos de rehuir de ese llamado de parte de Dios. Entonces, la sanidad del ciego de nacimiento, los primeros involucrados en dar testimonio de su condición fueron los más allegados a Jesús. Y al decir los más allegados, me estoy refiriendo a sus propios discípulos, como lo dice en Juan capítulo 9, versículo 2. Dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Por lo regular, dentro de la tradición y la cultura judía, cuando una persona nacía con una enfermedad, decían: es que sus padres pecaron, y ahí está el resultado. Y muchas veces nosotros juzgamos el testimonio diciendo: mira, él está así por la condición que vivió, o todo lo que hizo es el resultado de cómo se encuentra ahora. Siempre nosotros vamos adelante con un testimonio negativo, señalando y haciendo tantas cosas. Y los discípulos pensaron esto, y era obvio que pensaran ellos de esta manera, porque esa era la ideología que se tenía en ese contexto, de que si alguien nacía en una condición deplorable, era por una condición de los padres que habían nacido así. Pero ¿cuál es el propósito del mensaje? ¿Qué testimonio estoy dando de mi persona referente a los demás? Porque más de alguna ocasión te han preguntado: ¿y tú qué opinas de él? ¿Tú conoces a él? ¿Cómo es nuestro testimonio? Porque acuérdense que el testimonio también es testigo. Y cuando decimos algo es que estamos afirmando algo. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo referente a esa persona? Por eso, ¿qué testimonio estoy dando en mi persona referente a los demás? Hablo de lo que veo y no lo que hay en su corazón de esa persona muchas veces.
Simplemente nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que podamos ver a primera vista. Pero usted y yo sabemos lo que hay en el corazón de ese varón. No sabemos qué lo llevó a que él actuara de esa manera, porque simplemente hablamos de lo que nosotros percibimos. Entonces tengamos en cuenta esto: ¿qué testimonio estoy dando yo de los demás? Entonces vamos a ver estos tipos de testimonios en este mensaje y vamos a saber con cuál de ellos me identifico o con qué cristal estoy mirando. ¿Y cuál testimonio es? El primero de ellos, el testimonio de los vecinos hacia el ciego. En alguna ocasión, no sé si alguien le dijo a usted, cuando quería saludarle, pero no tenía la seguridad de que usted fuese, le hayan dicho: ¿eres tú o te pareces? ¿Te ha sucedido eso? Y eso lo dice la persona que te quiere saludar, pero no tiene la certeza si verdaderamente eres tú. Por eso dice: ¿eres tú o te pareces? Esto parece ser una pregunta de sorpresa, o también puede ser escepticismo. Cuando te preguntan es porque existe duda, ¿verdad? Existe duda y no quiere llegar y saludarte y decir: perdón, te confundí. No, ¿verdad? En eso siempre a veces que tratamos de cerciorarnos, ¿no? Entonces todos tenemos vecinos por muchos años o por toda una vida, ¿no? Y más cuando vives siempre en el mismo lugar. Ves pasar el tiempo y a veces ves que si hay casas desocupadas, ves que llegan vecinos, se van, pero hay algunos que viven ahí porque tienen propiedad privada, ¿no? Propia. Pues todos hemos experimentado eso, ¿no? Vecinos de toda una vida. Y todos esos vecinos pueden identificarte a ti, a veces hasta por la manera en cómo caminas, a veces hasta por la manera en que hablas. Hay unos que tienen una manera muy peculiar de hablar, a veces hasta algunos gritando, otros no pueden hablar si no están maldiciendo, ¿verdad? ¿No les ha tocado ese tipo de personas? O simplemente a veces te puede identificar por tu fisionomía, ¿verdad? Pero aquí vemos la incredulidad de algo, de los vecinos. Y en cierta manera podemos decir, le damos el crédito a los vecinos que tengan esa inseguridad referente a este ciego, porque cuando lo vieron ellos ya estaba sanado. Y estaba sanado porque, de otra manera, en aquellos entonces, si nosotros contextualizamos en el tiempo, pues no era fácil ver a una persona que había nacido ciego de nacimiento, de repente verlo que ya recuperó la vista. Ahora, en nuestros tiempos, y como ha avanzado la ciencia, nosotros lo podemos ver que es algo, puede ser posible, ¿no? Un trasplante de córneas, bueno, si es receptible, bueno, pues todo eso va a ser fácil de que pueda hacer. Ahora, muchos de ellos pueden recibir un trasplante de córnea, pero simplemente pueden, al mirar, no ven, digamos, con esa agudeza de visión, sino muchas veces pueden ver simplemente borroso. Y es a lo que puede llegar. Y si usted recuerda también en cierta ocasión, Jesús sanó a otro ciego, y no sé si sabes que únicamente saliva en sus ojos, y dijo que cómo veía, y se miró a los hombres como árboles, ¿no? Como ramas. Entonces, eso es lo que se puede hacer científicamente, así es como quedan algunos que reciben un trasplante en una córnea. Mas, sin embargo, Jesús no dejó nada a medias. Jesús sanó a ese hombre también totalmente. Hermanos, entonces, algo tan importante aquí es qué tanto te identifican tus vecinos. Hay vecinos de toda una vida, como yo dije. Y nos identifican también, ¿verdad? Y para ellos, cuando vieron a este hombre, bueno, pues fue algo sorpresivo para ellos. Y aquí vemos entonces el tipo de testimonio que estaban otorgando los vecinos al ciego. Ahora vemos la sorpresa que para ellos era, más que sorpresa, era una duda. Por eso ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 8, dijeron: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Por eso yo digo, ¿a poco no lo podían reconocer los vecinos? Tan fácilmente identificarlo. Usted reconoce un vecino de 1 año, 2 años, 3 años que tiene viviendo por su calle tan fácilmente. Pero ellos no simplemente se fijaron en su fisionomía para decir: sí, lo reconozco, verdaderamente es él. No. ¿Cuál fue la pregunta que hicieron ellos? ¿Es este el que se sentaba y mendigaba? A lo mejor de manera que lo identificaban es hasta con su misma vestimenta. A lo mejor lo identificaban en el concepto que se dedicaba a pedir dinero.
Porque casi todos los ciegos en aquel entonces, por lo regular, sí los sacaban a las calles principales donde había mucha afluencia de personas con el propósito de recibir algo. Eso es lo que se hacía. Entonces, cuando ellos dijeron que este es el que se sentaba y mendigaba, es el testimonio de los vecinos que se enfocó a decir, ¿verdad? Mendigaban, el que pedía apoyo. Quizá a lo mejor ellos no percibieron que no se venían a lo mejor ya agarrando por la pared. A lo mejor no traían ni un bastón o un palito, o que alguien lo venía guiando, no. Ellos se fijaron que él se sentaba a mendigar. No se fijaron ni cómo le está haciendo ahora. Ahora no viene nadie con él. Ahora él viene por sí solo. Entonces esto nos lleva a que los criterios de los testimonios de los vecinos con el ciego pudieron ser muy diferentes. Pero no afirman de que se tratara de la misma persona. Escuchen las respuestas que dieron los vecinos. Juan capítulo 9, versículo 9. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Fíjense cómo de repente si alguien está hablando de vecinos, si lo conocen, cómo es que unos afirmaban que Él es, y otros decían que a Él se parece. Pero ¿qué decía el ciego? Yo soy. Yo soy. Y si nosotros nos regresamos nuevamente al versículo número 5 de Juan capítulo 9, vamos a mirar que antes de ser sanado este hombre, porque había nacido ciego, Jesús proclamó algo muy importante, que esto se iba a cumplir en la vida de este ciego. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿A qué venía Jesús? A hacer la luz y a dar luz. A hacer la luz a este mundo y a dar luz. ¿Qué es lo que necesitaba este ciego? No solamente recuperar su vista y poder percibir la luz. Necesitaba algo más. Lo necesitaba en su corazón. Necesitaba recibir la luz verdadera. Porque hay muchos que andamos por el mundo viendo, pero estamos totalmente ciegos, porque no hemos encontrado la luz que es Cristo. Y así vamos como esos ciegos deambulando con las manos extendidas, no queriendo caer o no queriendo tropezar. Sin embargo, Jesús dice que Él es la luz. Luz soy del mundo. Entonces, para dar testimonio fidedigno, cierto o evidente, entonces es necesario preguntar. Por esa razón se cercioraron para no sacar conjeturas erróneas, como lo dice en el versículo 10 de Juan, capítulo 9, dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La pregunta era, ¿cómo es que te sucedió esto? Yo hasta el día de ayer te había mirado que eras un ciego, y aparte de decir un mendigo. Entonces, esos vecinos, su testimonio fue igual que el discípulo incrédulo, refiriéndome a Tomás, que Tomás necesitó ver en persona a Jesús para saber cómo fue que Él había resucitado. Yo los puedo comparar de esta manera. Ahí en Juan 20:24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, que es gemelo, dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. De igual manera, los vecinos no estaban ahí, a lo mejor muchos de ellos no estuvieron cuando fue sanado este ciego. Y sigue diciendo el versículo 25 de Juan 20. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esta es la misma circunstancia que estaban viviendo los vecinos. No creían. Por esa razón le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Por eso Tomás dijo, si yo no meto mis dedos donde estuvieron los clavos en su costado, no voy a creer. Y muchas veces nosotros somos así. No creemos en el Señor. Vemos una bendición tan grande en nuestra vida, cómo Dios responde a una oración, vemos cómo Dios derrama bendiciones en nosotros y nosotros seguimos aún con el velo sobre nuestros ojos. Y todavía preguntamos, ¿esto acaso vendría de Dios o fue casualidad? Podríamos cuestionar de esa manera, mas sin embargo sabemos que es de Dios. Entonces, los vecinos no podían creer porque el ciego ahora veía. Por ello contó su testimonio de cómo sus ojos fueron abiertos
y su corazón fue limpiado por la gracia de Jesús. Y él estaba ahí como un monumento de la gloria del Redentor. Ahí estaba, para testimonio. Juan capítulo 9, versículo 11 dice, respondió a él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, dice, hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé que es enviado y lávate, y fue ahí y me lavé y recibí la vista. A veces nosotros leemos este acontecimiento así tan rápido y tan fácil y uno dice, pues fácil esta sanidad. Uno lo cree que esto fue tan sencillo, que fue un 2x3 como uno le nombra, ¿verdad? Pero ¿saben qué actuó ahí para que recibiera este ciego su vista? La fe. Y aquí vendría la pregunta, ¿qué tanta fe yo tengo? Porque el Señor dice que cuando Él regrese, hallará fe en la tierra. Así Él lo dice. ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanta confianza tenemos en el Señor? A veces nosotros queremos ayudarle al Señor y comenzamos a hacer las cosas como pensando que Él no puede ayudarnos a hacerlas absolutamente Él. Por eso el Señor dice, y cuando yo regrese, hallará fe en la tierra. El ciego tuvo una gran fe. Una fe como muchos otros en la Biblia, como el centurión, que le dijo al Señor, no es necesario que vayas, simplemente di y será hecho. Dice, yo soy un hombre que tengo también subordinados y cuando yo digo haz esto, se hace. Tú simplemente menciona la palabra, dijo el centurión a Jesús, y mi criado será sanado. ¿A cómo le llamaríamos a esto? Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. No tener incertidumbre, no tener un testimonio de duda, como lo tuvieron los vecinos. Nosotros necesitamos, como dice aquí, al que cree, todo le es posible, hermanos. El siguiente testimonio. Y ese es el testimonio de los fariseos hacia el cielo. Entonces ya vimos que los vecinos que sí conocían toda una vida al ciego de nacimiento, tuvieron la duda, o tuvieron incredulidad. Tomás caminó 3 años al lado de Jesús, y también tuvo su duda o tuvo su incredulidad. Ahora, ¿qué podían esperar los religiosos de la ley? Y al decir religiosos de la ley, me refiero a los fariseos. Ellos también mostraron algo, un prejuicio y también incredulidad. Juan 9:13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Fíjense hasta dónde fue la situación ante los fariseos. ¿Por qué lo llevaron con él? ¿Y por qué no ante el sacerdote? Porque antiguamente se decía que todos tenían que dar fe al sacerdote. ¿Por qué lo tuvieron que llevar con los fariseos? ¿Sí? Porque esos hombres eran los conocedores de la ley, los doctores, los que sabían todo. ¿Sí? Los doctores de la ley. Entonces, ¿pero quiénes eran los fariseos? Bueno, estos eran una secta religiosa y que además eran legalistas que promovían la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos, la fe en la providencia, el concepto de la resurrección de los muertos y enseñaban los mandamientos. La ley oral también fue transmitida por Moisés, por ello fue llevada ante ellos con el propósito, como lo dice en Juan 9:15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Si usted se da cuenta, esta es la segunda ocasión que el ciego va a contar su testimonio, la manera como él fue sanado. Y él les dijo, yo creo que cada vez hacía más breve la versión, ¿no? Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ya no dijo y me mandó al estanque Siloé para lavarme, ¿no? Sí. Cada vez iba siendo más reducida su testimonio. Yo pienso que de repente decía, qué incrédulos son estos hombres, me están viendo, soy yo, soy el ciego, soy el mendigo, como quieran conocerme, pero soy la misma persona. ¿Por qué dudar tanto? Entonces los fariseos podían mostrar su incredulidad, su prejuicio, así que investigaban y discutían acerca de toda sanidad que realizaba Jesús. No solamente este en específico. ¿Y saben qué? Todo lo que hacía Jesús lo ponían en tela de juicio. Juan 9:16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre, refiriéndose a Jesús, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo, lo que mirábamos el miércoles, ¿se acuerdan?
Estos se molestaban por esa razón. Eran tan celosos de la ley que eso les molestaba. Y para ellos este hombre no procedía de Dios porque no guardaba el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, no había acuerdo entre estos hombres, entre los fariseos. Y el motivo de no haber acuerdo es porque su incredulidad y su prejuicio hacía que Jesús no se basaba en la falta de evidencia, sino en los celos. Esta gente en vez de decir, mira, este es un buen hombre, está haciendo cosas benéficas en nuestros tiempos, no. ¿Qué había en sus corazones? Aparte de que había incredulidad y prejuicio, había celos hacia la popularidad de Jesús. Cuando ves que esa persona, todo lo que hace, lo hace para bien. Y entonces Jesús influenciaba a las personas, porque eso es lo que ejercía la vida de Jesús. Mucha influencia. Por ello le llevó a preguntarle nuevamente al ciego en Juan 9:17. Entonces volvieron a decirle, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Era tanta la persistencia, la molestia que sentían los fariseos, que le volvieron a preguntar, y ahora en lo personal, a este ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y este hombre únicamente puede decir que es profeta. Entonces, este ciego, cuando dio esa declaración, que solamente es lo que podía decir, es porque Dios se lo puso en su corazón, no es porque dijo, es que ahora que ya me abrió, que me curó mis ojos, ahora puedo entender quién es Él. No. Esta declaración al decir que Jesús era un profeta, es porque Dios se lo puso en su corazón. Lo mismo que sucedió con Pedro cuando Jesús le preguntó, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Usted recuerda esa pregunta? Jesús les preguntó primeramente, ¿quién dicen allá afuera que soy yo? Mateo 6:14 está la respuesta, dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Eso es lo que se escuchaba afuera referente a Jesús. Pero escuchen la respuesta de Pedro en el versículo 15 de Mateo 16. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta ya no era, ¿qué dicen allá? ¿Cuál es el testimonio que dicen de mí allá afuera? Ahora Jesús les pregunta directamente a sus discípulos. Y la respuesta está en el 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese tipo de declaraciones no las dice cualquier persona, hermano. Usted no puede decir, yo sé que Jesús es mi Redentor porque Él vive, como dijo Job. Eso solamente es cuando Dios se lo pone en su corazón. Usted no puede darle un gloria a Dios cuando usted no lo está viviendo ni lo está sintiendo. Todo eso Dios lo pone en el corazón a través del Espíritu Santo. Y si estas declaraciones se las puso a Pedro, y si esa declaración se la puso al ciego, es porque Dios estaba actuando ya en el corazón. Alguien no puede decir a una afirmación de la palabra de Dios, amén, porque no lo está sintiendo, pero cuando lo dice es porque ya hay discernimiento de espíritu dentro de él, y lo puede declarar de esa manera. Entonces los fariseos no podían creer que Jesús fuera el Hijo de Dios, por el motivo de que Jesús violentaba el día de reposo, por la razón de que ellos elaboraron, dice, una gran lista específica de permisos y prohibiciones referentes al día de reposo. Y entre las prohibiciones estaba trabajar con lodo y sanar a los hombres. Eso ya se consideraba un trabajo, por lo tanto estaba eso prohibido. Pero es posible que Jesús haya hecho el lodo con el propósito de enfatizar su enseñanza acerca del día de reposo. Como lo dice Marcos 2:27, también Él les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por eso Jesús hacía todo eso. Por eso Jesús iba en contra de toda enseñanza humana que era transmitida a través de la enseñanza oral y no estaba establecida en la ley mosaica como tal. Jesús desafió todo el sistema de ese entonces y revolucionó el sistema, y ese sistema no solamente lo hizo Jesús, sino también sus 12 discípulos. Y todo eso nos ha alcanzado hasta nuestros tiempos porque aún somos parte de esa enseñanza, cómo se transmitió la palabra de Dios. Entonces Jesús se ocupó de las necesidades de otros, aún cuando implica trabajar en un día de reposo, como lo hizo también con la mujer informada. Si usted recuerda esa historia de la mujer informada, dice que ella duró 18 años y ella también fue liberada en un día de reposo. Lucas 13:16 dice,
Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en un día de reposo. Hermanos, la sanidad va a venir en el día que menos espere usted. La sanidad puede llegar aún estando en una reunión como estas. El hombre es el que siempre va a poner impedimentos, pero el Señor hizo muchos, si no la mayoría, de sus sanidades en un día de reposo. El día de reposo se hizo por causa del hombre. El hombre necesita descansar de todo lo que está llevando por muchísimo tiempo, ya sea físico o espiritual. Esto me lleva a mi tercer testimonio de los papás hacia el ciego. Los vecinos dudaron, los fariseos se mantenían incrédulos y prejuiciosos ante la sanidad de su legalismo, eran muy cuadrados los fariseos, así que ahora dice que trajeron a los papás del ciego, porque al parecer la ciudadanía en general estaba escéptica, había dudas. Juan 9:18 dice, pero los judíos no creían que el ciego, que había sido el ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Qué difícil es cuando algo se vuelve incierto, pero cuando se vuelve incierto es por la dureza del corazón. Y puede haber muchos de nosotros que estamos a veces así, inciertos ante las cosas de Dios y que mantenemos también nosotros una dureza en nuestro corazón. Ahora, esta dureza muchas veces también es por nuestra religiosidad, porque a veces no hay cambios en nuestra vida. Llevamos simplemente una religiosidad, pero nada más. Y Jesús no es una religión, hermanos. Jesús es un estilo de vida. Como Él anduvo por este mundo, nosotros necesitamos andar de la misma manera que Él anduvo hace 2000 años. Así que tuvieron que cuestionar ahora a los papás. La Biblia no describe qué tan grandes de edad eran los padres, pero sí fueron cuestionados, dejando su decir en un tela de juicio o de duda de los padres, como dice en Juan 9:19, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Ahora la pregunta era hacia los padres. Entonces, esto me recuerda, hermanos, a ese joven rico que desde su juventud había guardado los mandamientos. Sin embargo, el mismo joven rico hace la pregunta como si fuera una pregunta capciosa que se la hace al Señor. Ahí en Lucas 18:18 cuando dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor sabía hacia dónde estaba su problema de este joven rico. Él guardaba la ley, pero su problema estaba en que él tenía todo guardado en su corazón. ¿Y cómo tenía guardado todo en su corazón? Pues su corazón estaba puesto en las riquezas. Su corazón estaba puesto en todos esos bienes materiales que él tenía. Por esa razón, cuando Jesús le da respuesta a este joven rico de que necesitaba vender todo, no solamente lo escuchó el joven rico. Dice una pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo cuando escucharon todos los demás? ¿Quién podrá ser salvo? Y la respuesta es clara, Lucas 18:27, y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible nuevamente para Dios. Lo mismo que estaban haciendo con los papás de este joven, cuestionándole, preguntándole, bueno, este es el hijo que ustedes decían que había nacido ciego, ¿cómo puedes ver ahora? Lo mismo que le sucedió al joven rico, pues ¿cómo vas a obtener la salvación? Pues es difícil, hermano, para el que no cree, porque para el que cree, nuevamente dice, todo es posible nuevamente. Entonces los padres respondieron aún en medio de un temor a ser expulsados de la sinagoga. Fíjense hasta dónde iba a llevar la situación. Si ellos defendían la causa capa y espada referente a su hijo y afirmaban toda la situación, iban a terminar por ser expulsados de la sinagoga. Es como si te dijeran dentro de tu iglesia, quedas excomulgado de la iglesia, no puedes entrar aún más a la iglesia. Sería difícil, ¿verdad?
Bueno, pero ellos afirmaron todo lo que los demás negaban, de otra manera, que sí era su hijo. Juan 9:20. Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Y vean la respuesta, parte de la respuesta astuta que dieron los padres. ¿Qué edad tiene? Pregúntale a él hablará por sí mismo. ¿Quieres desengañarte? Pregúntaselo a él. Ella tiene edad, él sabe responder. Él va a hablar y va a justificar su razón, su causa. Este es el testimonio que dieron los padres. Y esto me lleva a mi último punto, el testimonio de fe del ciego. El papá dijo: a mí ya no me preguntes, ahora pregúntaselo a mi hijo. Entonces el hombre fue sanado de ceguera, él demostró una fe constante y creciente a pesar de ser presionado y de decir en diversas ocasiones ya su testimonio. Juan 9:24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: dad gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Vean por dónde se fueron, como diciendo: si tú no hablas con la verdad, no le estás dando la gloria a Dios. Por eso le dijeron: dar gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Le estaban persuadiendo a que dieran mal testimonio de Jesús. Pero ¿qué dice el versículo 25? Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahí está el testimonio del mismo hombre. ¿Cuál sería tu testimonio? ¿Cuál sería tu testimonio en este momento? Si estás aquí es porque ahora ves. Y no me refiero en un sentido que tenías una ceguera física, sino que muchos de nosotros habíamos tenido una ceguera espiritual. No alcanzábamos a ver la verdad absoluta que es Dios. Este hombre reconoció: habiendo sido yo ciego, ahora veo. Esto es como cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El Señor no respondió de esta manera a sus discípulos que había mandado Juan: dile que esté tranquilo, yo soy, esa es la respuesta. No. La respuesta de Jesús fue intrigante hacia Juan, pero era para que activara su fe. Mateo 11:4 dice: respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué a los pobres? No piensa que aquellos que no tienen dinero, aquellos que están hambrientos y sedientos del Señor, esos son los pobres de espíritu, que anhelan ser saciados espiritualmente. De esa manera, es la manera que debemos de querer nosotros ver para ser saciados. Yo no sé si alguna vez alguien te ha cuestionado, o también presionado para obtener una respuesta que él quiere escuchar o ellos quieren escuchar. Eso es lo que estaban haciendo con este hombre. Así lo hicieron. Juan 9:26 dice: le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? O sea, llegó el momento en que cansaron la paciencia de este hombre y él le dijo que a lo mejor ellos querían ser discípulos de este hombre. Y esto me recuerda, hermanos, a los ladrones colgados al lado de Jesús de la cruz. Primero los dos ladrones le injuriaban al igual que toda la multitud, pero llegó un momento que uno de ellos reconoció que ese hombre colgado al lado de él ningún mal había hecho. Y la misma pregunta que hizo el ciego: ¿queréis vosotros haceros sus discípulos? Porque solo un ladrón dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso es testimonio de Dios. Si la venda de tus ojos ha caído, seamos discípulos, porque un discípulo es un seguidor de Cristo. Ese es un discípulo.
concluyo el mensaje. En el capítulo 9 de Juan fueron 4 reacciones diferentes: los vecinos, los fariseos, los papás y el ciego. Por esa razón yo puse en mi mensaje testimonios, porque fueron 4 testimonios, ¿sí? Y no creo en las casualidades, hermanos. Lo que ese día o en ese momento ya estaba preparado para ese encuentro de un hombre que nunca había visto el semblante de Jesús. Sin embargo, Jesús miró su trasfondo, como se lo hicieron ver a sus discípulos con la pregunta: ¿quién pecó? Sino la respuesta que ya estaba dada, como lo dice en Juan capítulo 9, versículo 3. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese era el propósito. No sé cuánto tiempo tuvo que haber pasado, no sé la edad que tenía este ciego de nacimiento, pero lo que sí, mis hermanos, es que ese era el tiempo oportuno para que Dios se manifestase en él. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. La división entre la luz y las tinieblas. Entre tanto que estoy en el mundo, dice: luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Hermanos, muchos a lo mejor podemos decir: ¿por qué el Señor me llamó a esta edad? ¿Por qué no me llamó cuando era un joven, cuando tenía la fuerza, el vigor, la vitalidad para servirle, para entregarle mi vida, para amarle por más tiempo? Pero el tiempo es del Señor, hermanos. El tiempo es de Dios. Permitió que este ciego naciera así, pero llegó el tiempo oportuno para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esta es la invitación que quiero hacerte en esta mañana. No sé la manera en que tú estés viendo, si físicamente o espiritualmente, pero tú debes de dar testimonio. Este hombre fue sanado, pero su fe de él fue creciente en medio de la adversidad. No menguó ni en los momentos que le causaron presión, sino confirmó que Jesús venía de Dios, hasta el grado que fue expulsado. Él sí fue expulsado de la sinagoga. Por ello Jesús le dijo en Juan 9:35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense cómo Jesús se preocupa. Por eso Jesús va al encuentro de uno. Jesús le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos: creer y adorarlo. El Señor siempre va a ir a nuestro encuentro, siempre nos va a buscar. No es de que usted tenga ese anhelo de ir a buscar, Él va a ir a buscar. Así como ese hombre ciego de nacimiento, Jesús volteó hacia donde estaba él, y Jesús voltea hacia donde está usted o yo siempre, para ir a nuestro encuentro. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esos testimonios, porque sabemos que cada quien lo va a expresar de diferente manera. Lo importante, Señor, lo más importante es que ese hombre, ese día, entregó su vida a Cristo Jesús, y dice: y le adoró. Yo no sé hace cuánto tiempo entregaste tú tu vida o yo la entregué, pero cómo estoy adorando a Dios, cómo lo estoy haciendo. Estoy entregando lo mejor de mi vida. ¿Cómo estoy adorando a Dios? Si no lo estoy haciendo, es tiempo para testimonio de adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice el Evangelio de Juan, porque Dios busca esos adoradores. Amén. Enséñanos a ser un verdadero adorador. Gracias te doy por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo.